¿Cómo están? Buenas tardes. Yo muy contenta porque estoy conectada a través de este medio con la región del Biobío. Me fascina poder hacer este viaje. Me entretenemos un poco porque sé que es una región que lo ha pasado pésimo con la pandemia. Bueno, todos lo hemos pasado mal, pero yo sé que han estado viviendo momentos muy complejos, como en otras zonas también del país, también del planeta, pero hay que poner esperanza. Yo creo que más temprano que tarde vamos a salir adelante. Y para salir adelante, señoras y señores, quiero dar el título de este evento de hoy: el viaje del emprendimiento, tarde de emprendedoras, de mujeres power con las que vamos a conversar hoy día. Son mujeres, yo les puse ayer porque estuvimos conversando en una previa, mujeres súper poderosas, porque cada una de ellas son un referente para cada uno de ustedes, para que también, tal vez, se inspiren y puedan emprender como lo han hecho ellas y tanta otra gente que ha apoyado Colbún, que ha apoyado la SEC. Gracias, Colbún, por invitarme, por hacerme presente en este evento donde la esperanza es la palabra como clave, ¿no? Se puede volver a empezar. Ciertamente hay momentos que son más complejos que otros, hay piedras en el camino, pero hay pasión, hay ganas, hay voluntad, hay un foco al final que hay que alcanzar, y en ese conversatorio ustedes van a saber de qué se trata con estas tres mujeres que nos van a contar cómo han podido emprender gracias al apoyo de la SEC. Y atención, Quillaco, Quilleco, Antuco y Coronel, mucha atención, porque ustedes van al final de este conversatorio, van a entrar cada uno a algunas salas, especialmente para cada una de las comunas, y ahí van a conocer lo que está haciendo la SEC para el año 2021, porque está haciendo tremendos programas para que ustedes puedan, a través de este centro de emprendimiento, entender de qué se trata y cómo poder acceder al apoyo y la ayuda que durante ya prácticamente 10 años que han estado en esta faena, que ha sido muy notable, muy poderosa. Antes de continuar, también es importante saludar a algunas autoridades que se han hecho presentes también en esta conexión. Estamos con Pedro Vial, gerente de Asuntos Públicos de la empresa Colbún, a Julián Perret, director regional de Asuntos Públicos de Colbún en Biobío, a Marcelo Díaz, director del Centro de Emprendimiento también de Colbún, y por supuesto a todos los equipos del SEC, del Biobío, que van a estar presentes, están presentes ahora y van a estar también ahí para hacer una guía en la parte final de este evento que es maravilloso. Bueno, y precisamente lo que les decía, el SEC lleva 10 años apoyando al emprendimiento, son miles de personas las que han podido surgir una y otra vez, a pesar de las dificultades, y sobre todo con la pandemia, porque se han ido también reforzando estos programas que los van a ir conociendo. Pero hay una persona mucho más autorizada que yo, que nos quiere hablar de estos 10 años, cómo han ido trabajando, qué ha significado también para ellos en términos de inspiración y querer seguir apoyando a la gente del Biobío. Porque vamos a conversar a propósito, que recién lo mencioné, Julián Perret, director regional de Asuntos Públicos de Colbún en Biobío. ¿Cómo estás, Julián? Ahí vas a aparecer en este momento. ¿Qué tal? Muchas gracias, Katy, por la presentación, por el saludo, por este alto ánimo que inyectas. Yo estoy muy bien. La verdad es que yo quiero saludar a todos los emprendedores de Quilleco, de Antuco, de Santa Bárbara de Quilaco en la cordillera, y también a los emprendedores de Coronel, que son las áreas de influencia de la costa y la cordillera en que trabaja el Centro de Emprendimiento desde hace más de 10 años. Y justamente para contarles un poquito de esos 10 años de historia o repasar un poco el por qué estamos aquí hoy, quiero compartir una pequeña presentación y yo voy a aprovechar de saludarlos a todos. ¿Entendería que ahí se está viendo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, además de saludar también a las autoridades, al equipo del Centro de Emprendimiento, que sé que muchos de ustedes conocen y quieren mucho, saludar a mis colegas de Colbún, que somos parte de un conjunto de actores trabajando en este ecosistema de emprendimiento. Queremos contarles que un día queremos presentarles a muchos emprendedores nuevos que están en toda esta zona los programas de apoyo al emprendimiento que tiene el Centro de Emprendimiento en la región del Biobío. Lo primero que les quiero decir es que nosotros llevamos 10 años apoyando el emprendimiento en la región del Biobío,
Y eso realmente es mucho. Si uno se pone a pensar cuánto demoran los pololeos, incluso hasta amistades de que a veces no duran igual ni 3 años, ni 5, ni meses a veces. Si uno se pone a pensar que algunas organizaciones sociales también duran menos, clubes de fútbol, se llega a la conclusión de que efectivamente es una organización que tiene tradición y experiencia. Es bueno decir que si en algún minuto, a partir de los proyectos de generación eléctrica que tienen que había un compromiso de ayudar a emprendedores, esos compromisos no duraban más de 4 a 6 años. Y llevar 10 es sobrecumplir ese compromiso. Quiero decir con esto, aquí ustedes ven fotos de cuando se inauguró el centro de emprendimiento de Coronel, que lleva más de 10 años, como ustedes ven, casi 11, y el de Santa Bárbara de Quilaco es la inauguración del año 2012. O sea, ya llevamos casi una década en un lado y más de una década en el otro, ayudando a emprendedores y en esta zona, no solamente en Santa Bárbara, donde está ubicado el centro de emprendimiento, sino que en las comunas aledañas, donde también Colbún tiene participación. Pero quiero repetir todos los 10 años. En 10 años hemos aprendido de ustedes, hemos mejorado nuestra oferta, nos hemos hecho expertos en apoyar a emprendedores, y eso es lo que también les quiero contar un poco. ¿Por qué estamos aquí y por qué seguimos apoyando? ¿Por qué pasamos esos 6 años, esos 10 años? Y la razón es porque estamos convencidos de que este es un mecanismo para impulsar el desarrollo socioeconómico de las comunas. Y aquí uno puede ver una imagen central donde aparece una idea, que es lo que hace partido cualquier emprendedor, después se ve como una rama de unas plantas, unas hojas, que puede representar el esfuerzo de crecer, de invertir, de trabajar, para poder, como muestra la mano, después entregar algo a otros, un producto, un servicio, el trabajo de uno mismo. Y eso, para nosotros, debe ser ayudado, y esas herramientas que uno aporta a ese emprendedor, a esas manos, crean cultura emprendedora, hacen que más gente se atreva a emprender. Lo segundo es cuando más gente se atreve a emprender, aumenta la creación de micronegocios, de emprendimientos. Y cuando hay negocios que saben, cuando tienen herramientas, pueden operar mejor y eso mejora la gestión de los negocios existentes. Ahora, ¿por qué estamos en esta mesa? ¿Por qué ayudarnos, ayudando a ustedes y ayudarnos en conjunto, crea algo importante? Porque efectivamente cuando uno ayuda a un emprendedor, genera eventualmente una mejora en sus ingresos, y eso es un bienestar familiar directo. Por otro lado, cuando le va lo suficientemente bien, crece un poco, genera empleo, y esas son oportunidades para los demás. Y cuando eso empieza a avanzar y se suma la inversión, finalmente uno va creando oportunidades en toda la comunidad y desarrollo socioeconómico. Eso es lo que buscamos, eso es lo que refleja esa foto de la granja que está en Coronel, una granja ecológica muy bonita de Alfredo Sáez, donde él, compartiendo su pasión, esa pasión que tienen todos los emprendedores, y con ayuda, por supuesto, de distintos actores, entre ellos nosotros, ha podido ofrecer un mejor servicio con más oportunidades, más trabajo, y también, a propósito de eso, colocar en valor la identidad local. Muchos de los productos, vemos al otro lado el Correntino, que es una embarcación que circula con la base Colbún, es una forma de mostrar más cosas que no están disponibles hoy y que al emprendedor se le ocurre y genera valor para él y también para las personas que disfrutan de su servicio. Entonces, nosotros aquí somos socios de ustedes en impulsar el desarrollo local. Y la verdad es que cuáles han sido nuestros servicios en estos 10 años, que se van a ver en detalle en cada una de las salas y para cada una de las áreas. Evidentemente, donde estamos en emprendimiento hay más servicios, y en la zona como Antuco hay servicios que son similares o casi todos iguales. Pero en general yo puedo hablar de la globalidad, y la globalidad dice que nosotros estamos intentando acompañarlos a ustedes en todo ese viaje emprendedor. Al decir sensibilizar, decimos nosotros cuando los emprendedores quieren partir y no saben, no se animan, quieren escuchar experiencias como esta, como hoy día, necesitan ser sensibilizados, decir, ¿saben qué? Atrévanse, hay una red que les puede ayudar. Para eso se desarrollan un montón de charlas. Además de eso, cuando alguien busca herramientas, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Yo tengo un producto, pero la verdad es que no sé muy bien cómo marketearlo. O la verdad es que sabes que yo no sé mucho con tengo como alguna hora, desarrollamos cursos y hacemos asesoría. Cuando ya alguien quiere efectivamente cambiar el negocio y dice, sabes que yo ya me siento empoderado, pero necesito que mi negocio cambie, ya no como algo eventual, sino que como un proyecto de vida o un proyecto familiar, se seleccionan algunos emprendimientos para ayudarlos a mejorar con una parrilla de cursos que están conectados, que ayudan en contabilidad, en la parte comercial, en la parte legal, en las redes sociales, y eso ya es un proceso de intervención, ya no es un curso, ya no es una herramienta, y no es una charla, sino que es una infantería completa de herramientas. También, y es una realidad, muchos de los emprendedores necesitan un impulso, tienen algo de capital, pero necesitan un poco más de recursos. Como
y el Centro de Emprendimiento dispone de 6 concursos directos: Energiza tus ideas en Antuco, Energiza tus ideas en Quilieco, en Santa Bárbara y Quilaco, y también Incuba tu energía en Santa Bárbara y Quilaco, además del Yo Emprendo Coronel, que se ejecuta con CIERE, donde se aporta capital semilla a un número importante de emprendedores. Adicionalmente a estos aportes de recursos privados, también hoy día Corfo, Cercotec y una serie de otros organismos aporta, o por lo menos dispone de concursos públicos para generar mayor inversión. Cuando un negocio se destaca, ya tiene cimiento y necesita invertir, tiene altas posibilidades de adjudicarse fondos públicos. Nosotros también llevamos ahí. Finalmente, desarrollamos 2 cosas bastante novedosas. Cuando alguien más tiene un producto posicionado, está yendo bien, el Centro de Emprendimiento también ayuda en redes comerciales. Así lo ha ayudado incluso a Coasba en algún minuto a abrir mercados de exportación de miel, a Bus Ticket, a otras provincias a vender servicios tecnológicos para líneas de buses. El Centro de Emprendimiento también ayuda en redes comerciales de emprendimiento. Y finalmente algo muy actual, que es apoyar la digitalización. La verdad es que como pocos proyectos de digitalización de pymes, el Centro de Emprendimiento ha desarrollado el portal Gente Dulce, en el que hoy día trabajan un montón de emprendedores locales ofreciendo sus productos ya no a escala local ni comunal, sino que a nivel de todo el país. En resumen, estos servicios que buscan, si en general uno mira las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, dicen, ¿saben qué? Las empresas, las microempresas, las formalizadas, no es idea, las microempresas duran 3 años, y si uno se va al estudio más importante de emprendimiento en Chile, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que monitora el emprendimiento en Chile, dice que 8 de cada 10 emprendimientos no duran ni siquiera un año. ¿Qué ocurre en el Centro de Emprendimiento? Esta red humana, este compartir pasión, hacer comunidad y entregar herramientas, hace que probablemente 9 de 10 estén vivos por siempre y además crezcan y generen otros emprendimientos adicionales. Esa es la labor que tiene el Centro de Emprendimiento y cómo apoya cada una de estas etapas de este viaje que el emprendedor tiene. Ya para ir terminando, quiero que confíen plenamente, sobre todo los emprendedores nuevos, que entiendo que estamos muy presentes hoy día en las distintas zonas, en nosotros. La verdad es que tuvimos un muy buen año, como decía Katy al principio, nosotros los 2 años hemos ayudado a miles, probablemente 2.000 a 2.500 personas en cada una de las zonas. Pero solamente para hablar de un año, del año 2020, el año pasado capacitamos a más de 400 personas a través de los 2 centros de emprendimiento. Incubamos con estos programas de desarrollo integral a 61 emprendimientos. Apoyamos, y esto también es súper importante, en las cifras más destacadas que hemos tenido, producto del trabajo, por supuesto, de los emprendedores y también del personal del Centro de Emprendimiento. Levantamos 206 millones de pesos en fondos públicos para más de 36 emprendimientos. Es decir, con el esfuerzo del emprendedor y con los fondos públicos, hay 36 negocios que en promedio tendrán 4 o 5 millones más para hacer crecer sus negocios. Impulsamos a los estudiantes, el e-commerce Gente Dulce, que tiene un montón de visitas diarias y en el que 2 emprendedores de las distintas zonas han vendido más de 8 millones de pesos en la mitad del año pasado, que fue la inauguración. Y seguimos creando casos de éxito. Ahí ustedes pueden ver fotos desde las graduaciones típicas, ahí salen chiquititos lo que hoy día es mucho Zoom. Tenemos una página de Gente Dulce, tenemos un espacio creativo de asociatividad de Líton Rodríguez en Coronel. Tenemos algunas destacadas casos de éxito, algunos que van a estar hoy día, Loreto, la señora Susana, por supuesto, la señora Matica, pero hoy también podemos ver a Alejandra Ortiz de Cerveza Cura. Y Leticia Zapata de López Nativo, y la verdad es que tenemos un montón de casos destacados. Y esto, ya casi terminando, son logros del trabajo asociativo. La verdad es que el Centro de Emprendimiento genera una capacidad de vinculación muy alta, la misma que hoy día los emprendedores están desafiados a buscar y a lograr. Se trabaja en el mundo público a través de Corfo, de Cercotec, de Cernatur, del Centro Superior de Negocios, con distintos institutos profesionales, universidades, todos tratando de buscar apoyar a emprendedores, y la mejor plataforma para hacerlo es a través del Centro de Emprendimiento en Coronel y en Santa Bárbara. Por supuesto, las municipalidades están muy presentes, hoy día por razones obvias, las campañas no están los alcaldes, pero hemos contado con el apoyo de ellos de manera fuerte y de los subequipos municipales. En resumen y terminando, la invitación es a que queremos seguir, como dicen, compartiendo la riqueza del emprendimiento, y para ello queremos seguir trabajando con nuevos emprendedores. Queremos acompañarlos en su viaje emprendedor, del que van a hablar
el conversatorio más adelante, y queremos apoyarlos sobre todo para que logren resultados, porque como decimos, nuestra convicción es que si ustedes logran resultados, la sociedad está mejor. Y para eso tenemos una foto del gran equipo humano al que sé que todos los emprendedores históricos que están ahí le tienen un cariño inmenso porque se han involucrado en sus negocios, en sus proyectos familiares y lo han ayudado a salir adelante. Yo no quiero darles más la lata, quiero agradecerles su participación, quiero agradecer a todas las panelistas que vienen después, animar a todos los emprendedores a que consulten cuáles son los servicios que están disponibles y se animen a recorrer este camino, a mantener la positividad y la pasión que siempre tienen los emprendedores y, por supuesto, en tiempos de contingencia sanitaria, a cuidarse, seguir cuidando y seguir con la esperanza muy arriba, como nos transmite la Katy, seguramente la Roberto, Susana y Donatella. Muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Muchas gracias. Ahí vamos a volver para seguir entonces con este evento tan interesante. Cada uno de los puntos que iba diciendo Julián, yo lo fui anotando para ver si ¿cómo se llama? Para ver si, ahí estamos, sí. Para ver si, bueno, yo estoy ya en emprendimiento, pero puede haber un adicional. Entonces, creo que todos los puntos, es muy completo todo el empuje que ustedes le dan a cada uno de los emprendedores y creo que eso sirve mucho de inspiración y de, entonces, echar a correr esa pasión como es el caso de nuestras 3 invitadas que ya vamos a presentar. Así que, Julián, mucha gente puede inspirarse en esta tarde, porque no son pocas ni pocos los que están conectados, más de lo que hubiésemos nosotros esperado, así que estamos gratamente sorprendidos de la convocatoria que hemos tenido en este evento, que es el Viaje del Emprendimiento. Gracias, Julián, por estar ahí. Dale. Nos vamos entonces a presentar a estas 3 mujeres, que las mujeres superpoderosas, como les puse yo. Tú ya la mencionaste, Julián. Estamos con Donatilla Antinao, ella es de Quilaco. La Donatilla partió su negocio que se llama El Quincho y Güell. Yo lo único que quiero ir a conocerlo, Donatilla, porque me dijiste que la mezcla de comida entre criolla y mapuche es absolutamente perfecta. Así que ya vamos a estar por tu negocio. El que inició y ha crecido mucho, sobre todo en pandemia. Muchos premios, muchos reconocimientos. No los voy a mencionar todos porque no terminaría nunca. Tendría que decir, bueno, hasta luego, pues se nos acabó el tiempo. De verdad te pasaste, Donatilla. Te felicito. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Ya nos pudimos conectar, sé que había un viento terrible allá en la zona del en la región del Biobío, pero nos pudimos conectar todas. Si llegara a pasar alguna cosa, cosas de la tecnología, pero vamos a continuar adelante. Quiero saludar también a Susana Aburto, que ahí también está en pantalla. Hola, Susana, para que saluden. Hola. La Susana es de Santa Bárbara, emprendedora con sus mieles entretenidas, que le va poniendo distintos ingredientes, una miel de abeja deliciosa, se me hizo agua la boca, porque le pone su identidad a cada uno de estos productos. Un crecimiento que de verdad, bueno, permitió que abrieras tu primera tienda física, ¿no? Eres parte también de gentedulce.cl, también otra cantidad de premios, en fin, finalista del concurso Mujer Emprendedora Regional 2021. ¿Qué más puedo decir? Susana, te felicito. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Vamos a hacerte todas las preguntas para cada una de ustedes, habidas y por haber, para inspirar a tanta gente que esta tarde está conectada. Y estamos hablando de producto nacional, ojo, es algo que se ha puesto en boga de un tiempo a esta parte y sobre todo en pandemia. Y por último tenemos a Loreto Navarrete, ahí está en pantalla, ella es de Coronel, Marina Alimentos se llama su negocio familiar, ella le hace al cochayuyo, a las algas, ahí recolectando, dándole pega a tanta gente como cada una de ustedes, que eso es fundamental, porque la pyme no es solamente el negocio familiar, sino que se abre para poder darle posibilidades a otras personas, impulso a otras personas, sobre todo en tiempos de pandemia, que no ha sido fácil. Tú estás promoviendo la alimentación sana, que es algo que también está muy en boga, con productos que están ahí, al alcance de la mano. O sea, las algas, el cochayuyo, son muy apetecidos afuera. Por ejemplo, en Japón es como una comida de lujo y nosotros lo tenemos ahí al alcance de la mano. Y bueno, ya nos vas a contar de qué se trata de emprendimiento que tiene reconocimiento no solo regional, sino también a nivel nacional. Yo decía al principio
que un emprendimiento, y lo sé por conocimiento de causa, de pronto está el impulso, está la pasión, están las ganas, el foco puesto, y uno dice, esto es imposible que no me resulte, tengo mis ahorros. Pero claro, de repente hay piedras en el camino, hay situaciones que son complejas, por ejemplo la pandemia puede ser una razón, o tantas otras, ¿no? Que entra en crisis la familia, en fin. Entonces la pregunta es para cada una de ustedes que me cuente de dónde surge esta inspiración, cómo nace la idea de emprender. Loreto, te doy la palabra. Hola, qué gusto, saludarlas a todas, feliz de poder estar conectada con ustedes, esta tremenda invitación con la tremenda Seca Katy, te adoro, es lo personal, así que estoy demasiado feliz y poder contar todo lo que hemos llevado en este camino del emprendimiento, que, bueno, no es fácil, pero yo creo que cada uno, cuando decide emprender, como que desarrolla una capacidad distinta, una capacidad de resiliencia, de volver, se pone más creativo, y en el fondo uno va tratando de ir en un camino que siempre te pueden ayudar, y en este caso nuestros guías han sido el SEC. En mi caso, mi emprendimiento nace de desarrollar mi idea y llevarla a este centro de emprendimiento donde me dan las herramientas y el orden para poder yo seguir. Yo partí en mayo del 2019 en una incubadora de ideas que se llamaba Energiza tus ideas, y eso era lo que yo necesitaba, necesitaba mis ideas porque mi herencia familiar, bueno, la de mi esposo, era comercializar algas, comercializar algas, pero faltaba darle un valor agregado a esto tan preciado que nosotros tenemos, que son nuestras algas, nuestro cochayuyo, y así un sinfín de beneficios que tenemos en nuestro mar que no lo valoramos. De ahí partí energizando mis ideas y puedo decir que a esta fecha ya me siento orgullosa de lo que he creado, en pos también con la ayuda de mi familia y de la asociatividad que hemos creado con las mismas chiquillas que están acá, así que siempre pones de la mano del que sabe más, del que te puede ir ayudando, y eso es lo que hace nuestro centro de emprendimiento, que yo así lo veo como ya parte de nuestra familia, de nuestro trabajo. Sí, bueno, y como tú bien dices, con un producto nacional. Voy a volver contigo, Loreto, pero quiero preguntarte a Donatilla, que tiene su quincho ahí en Quilaco, Quincho Ihuen. Tiene alguna historia que es súper emotiva. Me encantaría que la compartieras con toda la gente que está conectada, que no es poca, mayoría mujeres, ojo, que está conectada a esta hora, porque hay una historia sensible detrás de tu impulso por este emprendimiento, por tu quincho. Y me gustaría que la compartieras tal como lo hiciste conmigo ayer. Hola, buenas. Tienes que pinchar el micrófono, querido, porque se te apagó. Ahí sí, a ver. ¿Ah? Ahí sí. Buenas tardes, estoy feliz de estar aquí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Donatilla. Feliz de estar compartiendo con ustedes. Un poco nerviosa, nunca me había pasado, pero estoy feliz. Bueno, nosotros emprendimos en el año 2014. Y la idea de emprender fue la necesidad y porque igual nació mi hijo Tomás, que ahora en la actualidad tiene 8 años, el restaurante tiene 6 años de vida, y a partir de que nació Tomasito, él tiene síndrome de Down, nació el restaurante Ihuen Sabores del Campo. En principio era un quincho, porque tenía un quincho dentro del restaurante, en el salón pequeño, que después con el tiempo nos fuimos creciendo y lo tuvimos que sacar, así que ya no es quincho, ahora es un restaurante de tipo Ruca. Ya. Así que, no, feliz de emprender, nos costó, trabajamos mucho, hicimos una fusión en comida, quisimos tener una diferencia también en la comida y en nuestro servicio que nosotros prestamos acá. Por eso lo hacemos como un poco diferente a los demás restaurantes. Buenísimo, yo me llamo Mapuche con campesina, una fusión de comida mapuche campesina. Utilizamos harto nosotros todos los productos nativos de acá, lo recoleccionamos, el vigüeño, el changle, los piñones, los frutos. El cochayuyo de la Loreto también.
No tenemos, todavía no tenemos ese plato, pero lo vamos a mezclar, lo vamos a tener. Ya va a llegar al restaurante de Donatila y al restaurante de la Katy también. Así que Sí, por favor, ahí está la invitación. sí, esos condimentos de cochayuyo, me encanta. Lógico, tienen que llegar a todo el país y después a todo el mundo, así como las mieles y todas las cosas de gente dulce. No, con la pasión que tú tienes no me cabe la menor duda que vas a llegar internacional, de todas maneras. Bueno, gracias Donatila por contarnos un poquito como el germen de tu emprendimiento que es tan poderoso. Susana Hurto también está con nosotros. Susana, ¿cómo nace tu pyme? Tu pyme que tiene que ver con esta, oye, yo lo menciono y se me hace agua la boca, con las mieles entretenidas. Las mieles empezaron cuando yo hacía clase en Alto Biobío con mis alumnos. Lo he dicho varias veces, los recursos eran escasos. Entonces, en el fondo teníamos que enseñarle a los niños con lo que había. Prácticamente teníamos que salir a recolectar cosas y qué sé yo. Resulta que teníamos miel. Y con la miel empecé a incorporarle sabores para hacer salsas, para acompañar platos. En este caso, de repente, para acompañar carnes o para acompañar cosas dulces, queque, postres. Y ahí se fue dando de a poco fuimos incorporando más sabor y todo. Después nació la capital de la miel, que fue Santa Bárbara, y yo dije ya, aquí hay que darle un plus a esto, ya que están recién con el tema de la miel, yo quiero aportar mi granito de arena y colocar que las mieles van más allá de la presentación normal, sino que podemos entregarle más sabor, más color, más aroma, con más... hacerlas distintas, con distintas presentaciones, qué sé yo. Los chiquillos del SEC llegaron a mi casa un día a ofrecerme ayuda, así, tal cual. Qué buena. Y yo dije ya, porque en realidad como que yo ofrecía las mieles, las ofrecía, qué sé yo, pero la gente como que no entendía lo que yo quería. Entonces no, como que me costó mucho empezar. La gente no entendía la idea, tenía que explicarles miel natural, con los sabores, qué sé yo, entonces como que no me pescaban mucho. Pensé que fue demasiado importante en ese aspecto sobre todo. ¿Por qué? Para que la gente me conociera en realidad no a mí, sino que a las mieles. Entendiera que las mieles era un producto natural, que nosotros estábamos incorporándole sabor, pero no así, ni químicos, ni esencias, ni nada. La miel seguía siendo tan natural como siempre. Solamente le estábamos agregando un poco de sazón, por decirlo así, para que le sirviera para acompañarlo en distintas preparaciones, o también en un té, qué sé yo, en un jugo, o de repente, por ejemplo, cuando están resfriados, qué sé yo, llevan la miel con limón, o como para hacerles la vida más fácil, por decirlo así. Sí. Bueno, Susana, a propósito que tú pones el tema, me gustaría preguntarle a Loreto. Loreto, ¿estás con el micrófono ahí? Sí. Sí, tú tuviste, porque el cochayuyo no tiene muy buena fama. A ver, digámoslo así. Sí. O sea, no tenemos la cultura de las algas, del cochayuyo, de la cantidad de propiedades que tiene, de lo sano que es, de lo barato que es. ¿Qué costó convencer al cliente? ¿Cómo fue ese primer encuentro con la clientela, la que en definitiva te da el sustento con tu producto? Sí, de hecho todavía estamos en el trabajo de educar a la gente y de darles a conocer primero el valor que tiene nutricional el cochayuyo, que tiene más, en una misma proporción, tiene más calcio que la leche, los distintos minerales, que ayuda a prevenir, en un consumo regular, ayuda a prevenir distintas enfermedades. Partimos por ahí un poco y la gente primero por curiosidad, por conocer por ejemplo, esta sal rosada con cochayuyo, que a la vez es espesante, que te da obviamente es más saludable para que saquemos la sal industrializada de las cocinas y cocinemos con una sal saludable y 100% natural. Y partimos por ahí un poco, igual las redes han sido como un super plus, porque igual yo subo videos y trato de llegar a más gente, pero en principio era como acotado mi público, porque tenemos aún un espacio donde vendemos, que por lo menos por ahora está cerrado por cuarentena, pero tenemos una tienda colaborativa con 9 emprendedores de la comuna donde vendemos cada uno de nuestros productos.
Y ahí aparece, bueno, cuando llega la cuarentena, ¿cierto? Se cierra la puerta, pero se abre una ventana, que fue Gente Dulce, donde yo decidí ingresar, ¿cierto? Y los chiquillos de Gente Dulce me dicen, ya, ¿cómo lo vamos a vender? Yo no podía vender un producto solo, porque obviamente hay un costo de envío y todo. Creamos un kit con 4 versiones del cochayuyo, donde tenemos harina de cochayuyo, un snack, una sal con un molinillo y una recarga para después que sea más económico llenar el bolillo. Y así empezamos a llegar a distintas regiones, donde yo al principio tenía como súper segmentada mi cliente, como que yo iba a vender en mi comuna, en comunas cercanas. Pero cuando ya ingresé a esta plataforma de Gente Dulce, pude llegar a otras regiones que jamás me había imaginado. Entonces, eso también te hace confiar en tu trabajo, en tu producto, y saber que puedes llegar más lejos, saber que alguien te valida y te presta esta ayuda, que es Gente Dulce, y puedes despegar sin ponerte límites, porque al principio por temor o cosas así se ponen unos límites. Entonces, cuando ya tienes este respaldo, esta plataforma, que por lo demás para nosotros las emprendedoras es gratuito, nosotros no tenemos que pagar mantención por esta página, a nosotros no nos cobran comisión con nuestro producto tampoco. Entonces, imagínate qué más beneficio que ese en estos tiempos de crisis, de pandemia, que lo hemos pasado mal, pero ahí seguimos luchando con nuestros emprendimientos. No, se nota que hay un impulso muy certero. Y Donatella, poner un restaurante, lo digo por conocimiento de causa, no es algo fácil, no es tarea fácil. Es fundamental tener un buen taste, como digo yo, un alimento que sea atractivo, que a la gente le guste, porque por más lindo que sea el lugar, más pintoresco, en fin, si no tienes una buena comida, un buen alimento, la verdad es que no sirve mucho. ¿Qué dificultades fuiste teniendo tú en el camino, Donatella, o qué tuviste que aprender en términos de recursos para poder echar a andar tu restaurante y atraer a los clientes a que vayan a sentarse a tu mesa? Excelente pregunta, Katy. Mira, lo que pasa es que mi historia es bien particular. Lo que pasa es que nosotros, para empezar, yo era... estudié turismo en el Liceo Técnico Mapuche en Cholchol. Entonces, estudiante de turismo, no sabía nada de cocina. Entonces, mi primer trabajo fue en el Grano de Pucón, hace años atrás, y desde ahí yo era supervisora de piso, o sea, revisaba todo lo que eran las camas y esas cosas, los aseos. Y desde allá me vine para acá, vamos aquí a esta zona, sí. Y aquí decidí aprender cuando nació Tomasito, como ya le había contado. Sí. Y desde ahí entonces nosotros fue muy difícil empezar a cocinar, porque para empezar yo nunca había cocinado en mi vida, entonces cocinaba mi suegra y de ahí ella me enseñó cómo hacer algunos platos, pero ¿sabe cuándo me fue gustando la comida? Cuando vino mi primer cliente y yo le serví mi primer plato, que fue un vacuno a la olla con salsa de champiñones. ¡Ay, qué lindo! Me gustó el plato así, pero mucho. Entonces, desde ahí ya empezamos a mezclar cosas, pero todos los platos que se preparan acá lo he inventado yo. Por ejemplo, la salsa, todo lo que es salsa, todo lo hacemos a base de verdura. Por ejemplo, la salsa de champiñones lo hacemos a base nada de crema, nada de esas cosas. La salsa de avellana lo mismo, solo con verduras. Y así pues la salsa, por ejemplo, de camarones, que es como blanca, le ponemos crema, pero nada de salsa de chamel y nada de esas cosas. Le agregamos digüeño, producto de acá de la zona. Y fuimos mezclando, y nuestro plato estrella sí, es el cerdo ahumado, el costillar de cerdo ahumado, con una salsa de avellana, de acá de la zona. Hay mucha avellana, de hecho, somos buenos avellana. ¡Ay, qué cosa más buena! Y todo lo que es guarnición o acompañamiento, igual lo fui mezclando acá. Por ejemplo, el mismo mote que me lo prepara mi vecina, yo lo hago como un guiso de mote. Entonces hago las verduras salteadas con piñones, por ejemplo, le pongo changle, voy variando en verduras. Voy mezclando el arroz con quinoa, el arroz con digüeñe, así voy mezclando productos de acá, y por eso esa es la diferencia de mi restaurante con los demás. Por ejemplo, a la entrada nosotros nos ponemos mantequilla, ponemos un pedacito de queso fresco con ají verde y cibulet y aceite de oliva.
Y aceite de oliva, eso te iba a decir, buenísimo. Ya me tenté, lo único que quiero ir a conocer ese restaurante y ir a pasarlo bien. Y esto está en Quilaco. ¿En qué parte específicamente? ¿Hacemos los datos también? Exacto. Este restaurante está en Quilaco, en la comuna de Quilaco, frente a la represa costura del Biobío, en la comunidad de San Ramón. Perfecto. Se te va a llenar porque no es poca la gente que está conectada. Oye, también quiero, Susana, a la hora ya, uno emprende con un pequeño capital, con todo lo que cuesta, de repente te tropiezas en el camino, vuelves a retroceder, te quieres dar por vencida, pasan un montón de cosas, ¿no? Pero llega un momento también en que te pegas el salto, y tengo la sensación de que tú ya estás en ese proceso hace un buen rato, pusiste tu tienda física, te pasaste del plástico al vidrio. ¿Cuándo sabe uno que es el momento? Pero no arriesgar tanto tampoco para no morir en el intento. Gracias a Dios ya ahora estamos así como bien, pero hubo un tiempo en que sí, costó mucho, costó el inicio de atrever, o sea, yo tenía la idea, yo quería hacerlo, pero me costaba llegar a la gente, me costaba, después empecé a salir en feria fue a feria gourmet, qué sé yo, en Valdivia, Temuco, Viña del Mar, y en todas partes iba a explicar de qué se trataban las mieles. Entonces siempre era eso, explicar de qué se trataba. Y ahora como que siento como que ya por fin ya las conocen. Entonces ya como que me preguntan, ya ahora se dio, que dije yo ya es el momento de colocar una tienda. Siempre me ha gustado trabajar con más gente. Y por el tema de la pandemia hay muchas personas de las que quiero mucho que tuvieron que cerrar sus negocios, simplemente no tienen vitrina. Entonces yo dije ya, yo me atrevo, voy a abrir un local, aunque suene una locura abrir un local en pandemia, me atrevo y chiquillos, ustedes tienen mi local para que lleven sus productos y démosles, esta cuestión hay que hacerla nomás. Y gracias a Dios se ha dado súper bien, de verdad de repente encuentro que es como un sueño casi, como que en algún momento voy a despertar, porque nos ha ido súper bien. Tengo artesanía de chiquillos de acá de Santa Bárbara, tengo productos de mimbre, obviamente tengo las mieles, tengo mermeladas de quilaco, qué sé yo, y todo, la gente lo ha aceptado, pero de forma maravillosa. Tengo los productos de mi amiga Loreto, entonces, como que la gente también logró entender la idea y lo han incorporado y nos han aprendido a querer. Y nos han aprendido a querer, eso digo yo. Y vienen para acá y conversan, porque esa necesidad también de que estamos en pandemia, como que la gente viene a conversar acá en local. Conversamos y compran y les encanta y qué sé yo, y ha sido, pero de verdad es como dije recién, es como una locura también. Y Susana, Tú acabas de decir algo súper importante. Si bien han sido tiempos complejos, dolorosos, de muchas renuncias, de mucha cesantía, de mucha desesperanza, de incertidumbre, muy complejo todo lo que hemos vivido, siempre hay que buscar el aprendizaje, o sea, de las experiencias de vida, incluso personales o de historias. Uno tiene algo que aprender, por algo te tocó vivir lo que estás viviendo. Entonces, cuando hay todo un colectivo que no es solamente nacional, sino que también planetario, que está en la misma chuta, o sea, la vida nos está queriendo decir algo. Y tú mencionas un punto que me parece notable, que tiene que ver con volver a lo tribal, ¿no? Claro. El compartir tu espacio, el trueque, el recambio. Entonces yo te ayudo si tú me ayudas, ¿no es cierto? Eso sale para todos. Correcto. Y el valorar al ser humano con lo suyo, con su identidad, con lo propio, en este caso con su pequeña pyme que tú también quieres posesionar. Creo que entre todos nos potenciamos más, y en el fondo de eso igual es como una retroalimentación, porque como
eso permite el contacto con las personas y la buena energía. Y yo siento que mis mieles, mis productos van con eso, con esa carga extra, de que no es algo tan comercial, está hecho para ganar, ni nada. No, es algo que está hecho en base a amor, a cariño, y creo que la gente entiende eso. Y por eso les va tan bien a las mieles y han sido tan bien aceptadas con las personas. Qué bueno. Loreto, en tu caso, reinventarse en pandemia, ¿no? ¿Ha tenido que ser así para ti? ¿Ha sido difícil? Porque hay tanta gente que le ha costado, pero muchísimo, volver a partir. O lo otro, tenías tu negocio y tuviste que... perdón, es que me había llegado un WhatsApp. Tuviste tu negocio y de repente quedaste cesante porque tuviste que cerrarlo. O estabas contratada en otro lado y se tuvo que cerrar y nunca más abrió, entonces quedaste con las manos vacías, y desde ahí hay que volver a empezar. En tu caso, ¿cómo has vivido la pandemia y tu negocio con tus productos? Exacto. Como dice Susana, nosotros como que dimos el paso justo en el tiempo como más difícil, porque pasamos por el estallido, que abríamos y cerrábamos, después vino todo lo que estamos pasando, que es la pandemia, pero siempre es bueno estar acompañado o asociado y ir aprendiendo de todas estas caídas que nos van tocando nomás, porque cuando uno decide emprender se entusiasma con algo, con una idea y hasta que la lleva a materializarse, ¿cierto? Pero después viene todo lo difícil, porque uno lo primero lo hace como el hobby, qué sé yo, y lo hace. Claro. Pero después viene como la realidad. O sea, ahora yo estoy implementando mi sala de proceso con mis resoluciones sanitarias, con mis documentos, que ya es un peso más en tus hombros, digamos, pero en el fondo uno está viendo materializar su sueño y también que pueda ayudar a otros. O sea, por ejemplo, yo ahora, estando un poco más estable, yo ya podría generar trabajo para otras personas, que esa ha sido también siempre mi meta, mi sueño, tal vez a mujeres que les cuesta más, o tal vez a adultas mayores que tienen la necesidad también de hacer algo más que solamente estar en su casa. Entonces, con esa mira uno igual va avanzando y aunque ya pasó de hobby a la realidad, o sea, ya estoy aquí, ya soy un emprendedor, que tengo que ponerme con la mochila, que todo viene el impuesto, que las patentes y todo, pero en el fondo uno va buscando herramientas y las herramientas que yo por lo menos he adquirido en este centro de emprendimiento, que es la invitación que tenemos hoy día, es clave, porque uno parte, Donatilla dice, yo no sabía cocinar. Yo te digo, yo no sabía producir algas, o sea, yo sabía que teníamos buenas calidades de algas, sabía que nuestra alga es muy apreciada en otros países, y primero ir aprendiendo, o sea, yo fui aprendiendo que las propiedades que tiene el cochayuyo, por ejemplo, no lo tenemos en ningún otro alimento así como tan completo, el calcio, una cantidad de cosas. Bueno, de hecho, Loreto, déjame contarle a toda la gente, Loreto tiene 92 años, y gracias a las algas, miren cómo está. Sí, Mariel, o sea, es que te imaginas el calcio que tiene este producto, llevarlo a una misma proporción que, por ejemplo, con un vaso de leche, un 100 ml de leche, 100 gramos de cochayuyo, tenemos más calcio en el cochayuyo que en la leche. O sea, que previene algunas enfermedades. Te cuento, previene el bocio, ayuda a regular la glucosa en la sangre, ayuda a la gastritis, ayuda a un consumo regular, obviamente. Mira, la sí, estamos conectadas. Sí. Eso habla de la asociatividad, porque la Susana ya es un punto de venta que yo tengo en Santa Bárbara. O sea, yo no me imaginaba antes de esto de llevarlo a otros lados, y eso también es lo que estamos haciendo ahora. Como ya pasamos de hobby a algo serio, estamos buscando también puntos de venta. Ojalá en distintas regiones. Hemos llegado hasta Iquique, o sea, imagínate, yo al principio decía, ya vendo en mis comunas, en Concepción, que era lo más lejos que había llegado, pero llegar a Iquique, a Coquimbo, a La Serena, a Viña del Mar, eso también me hace reforzarme en que tengo que seguir adelante, y que esta idea que partió, energizando esta idea ahí en las oficinas del Centro de Emprendimiento, que ya es algo formal, algo ya sí, que hemos tenido
¿cómo se dice?, apoyo también, porque nuestra idea también se ha validado en concursos, como decías tú al principio, regionales y también a nivel nacional. Fantástico. Bueno, la asociatividad, y a propósito de lo que ustedes mencionan, esto de ayudarse unas con otras, tengo una amiga, voy a contar un caso personal, que tiene una florería, ya, una tienda chiquitita de flores, muy bonita, también es su pyme, y otra amiga que hace cremas y cosas de belleza naturales, orgánicas, también con esencias de mar, con sales de mar, en fin, ¿no? También es su pyme. Y ellas dos se mezclaron, florería con cosas de belleza. Exacto. Entonces mezclar las flores, porque hicieron como un rincón donde están las flores y están los productos que se asoman de cremas, de esas cosas de belleza que a las mujeres nos encantan. Por ejemplo, ser creativos también en cómo uno se asocia. Y eso pasa mucho. Y en el caso tuyo, Donatilla, me imagino que tiene que haber sido complejo lo de la pandemia, pero al mismo tiempo te pegaste un salto. Parece que tuviste que adaptarte a la pandemia porque había que cerrar los salones, no el interior, digamos, sino que todo tenía que ser exterior. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo sorteaste todo este tiempo tan complejo y difícil para los restaurantes, el turismo y todo aquello? Estuvimos 8 meses y sin poder abrir. Nosotros más difícil porque yo vivo a 60 kilómetros de Los Ángeles, donde lejos de la ciudad, de toda la ciudad, o sea, yo vivo en el campo. Entonces, no podía hacer el delivery que hacían todos los demás restaurantes a nivel nacional y yo tuve que cerrar mi restaurante. Y fue muy difícil, pero cuando nos dijeron puede abrir terraza, lo adaptamos en 2 días y empezamos terraza. Mi marido así trabajó, hizo todo, inventó unos quinchitos chicos por allá afuera, tenemos harto espacio, así que nos adaptamos así en 2 días. Lo único que queríamos era atender. Y ahí ya nos lanzamos, o sea, nos lanzamos a la vida. No cerramos nunca más hasta el día de hoy. Nos fuimos adaptando muy bien. Yo creo que eso igual es parte del emprendedor, pues, o sea, tomar todas las cosas que se le presenten a uno y uno adaptarse a las cosas que se presentan en la vida igual. Es súper importante eso, adaptarse. Y yo quiero felicitar igual a la UCI, a la miel entretenida. Lo que pasa es que Santa Bárbara dicen que es la capital de la miel, pues, o sea, a nivel nacional. Pero igual uno iba a Santa Bárbara, claro, por la abeja y todo eso, pero uno iba a Santa Bárbara y en ninguna parte de Santa Bárbara uno encontraba miel, pues era como súper raro. Entonces, en ningún negocio tenía miel. Y ahora, gracias a la miel entretenida, tenemos un negocio, se pueden presentar las miel, que el único negocio es como, no sé, como era súper terrible ir a Santa Bárbara y no encontrar miel. Ahí, todo bien ahí, Muy bien. Gracias. En beneficio del tiempo, hay mucha gente que ya, yo creo que está súper inspirada y van a entrar también a estas salas donde van a tener ahí los proyectos y programas que han sido reforzados, incluso a propósito de la pandemia, del SEC, donde pueden empezar a aprender a emprender. Siempre se puede volver a empezar. Eso viene un ratito más y ustedes han sido un tremendo referente. ¿Cuál es el consejo? Me gustaría darle unos minutos antes de despedirnos. Así, que salga del corazón. Gente que hoy día tiene esperanza de salir adelante, que tiene una idea romántica en su cabeza, que hay una idea familiar o solitaria o con amigos. ¿Cuáles son los consejos que ustedes podrían darle a cada una de las personas que nos está viendo en este momento? Mayoría mujeres, insisto. Loreto. Sí, bueno, primero es confiar en sus capacidades. Uno igual para llegar a emprender tiene que tener un camino detrás de conocimiento, de haber prototipado algo, de también tener un respaldo de la familia, porque aquí igual cuando uno decide emprender pone todo, ocupa todos los espacios también de la familia, porque yo empecé en mi cocina, y te digo, mi cocina, mi living, todo era envases, selladoras, por todos lados. Entonces uno igual tiene que... ¿Te imagináis? Lo bueno es que a mi casa aquí a todos les encanta y comemos, y para nosotros es súper habitual y súper familiarizado con el cuchillo, pero ya te digo, el día que yo me fui a mi sala de proceso, que yo ya saqué todo de acá, se escuchaba un eco aquí en la casa, y todo decía, por fin, ya sacó todo.
pero aconsejarle bueno, ahora que tal vez hay gente que se quiera reinventar, pero siempre con los pies en la tierra, buscando aprender distintas. Por ejemplo, yo no sabía de manipulación de alimentos, me capacité en marketing, bueno, yo estudié contabilidad y todo, pero uno siempre tiene que estar aprendiendo, trayendo herramientas y tal vez aprendiendo de otras personas. Tal vez al principio cuando yo empecé con mis productos no lo tenía en un envase tan lindo, tan sofisticado como esto. En el mismo centro de emprendimiento hicimos, en las mismas reuniones que hacíamos, un día un chef que ojalá después pueda ver este enlace, y Daniel Díaz me dice, tu producto quedaría ideal en un molinillo de vidrio, precioso, y gracias a él llegamos a este producto. O sea, igual uno siendo humilde y acotando todos los consejos que uno pueda ir aprendiendo de otras personas o de otras experiencias, no importando que tal vez sean, no sé, una eminencia, pero cada persona que llegue a tu vida siempre es por algo, y aprender eso y llevarlo a tu, digamos, a tu negocio o a lo que tú quieras, a tu idea, siempre es bueno valorarlo y también si tú puedes ayudar a otra persona no sé, en datos, tal vez como tú lo estás haciendo, lo que estamos haciendo ahora. Yo jamás pensaba que iba a poder vender por internet cochayuyo, o sea, yo le decía al principio cochayuyo y él me dice, uy, como que... Y cuando tú ya les enseñas, los educas y vendes un kit, que es un kit que nosotros vendemos, que son 4 productos que ya están llegando, que aparecieron en el diario, o sea, imagínate. Ella venía bien preparada. Yo estoy genial. Es que, coche, todo el mundo tiene que comer cochayuyo, es lo que yo quiero transmitir. El ceviche de cochayuyo, estoy enseñando recetas en mi Instagram, que a la gente le encantaba igual, porque, bueno, a mí me gusta cocinar, pero yo no soy cocinera ni chef, nada. Pero cuando yo empecé a enseñar a cocinar mis productos, también me fue un poco mejor. Entonces, también hay un consejo, tal vez, ahí todos, si tenemos un encuentro pendiente, porque nosotros queremos cocinar nuestros productos juntos. Muy bien. Esperar que se vaya la pandemia. Dale. Pero vamos a explotar el año pasado. En beneficio del tiempo, Susana, palabras al cierre y después Donatilla, para consejos para la gente. Mira, yo podría decir tantas cosas, como que el año pasado empezó pandemia, en un momento dije ya esta cuestión, nos fuimos a pique porque dije yo chuta, no tenemos ventas. Apareció gente dulce, tuvimos venta todo el año, por internet. Y gracias a esas ventas pudimos guardar platita bajo el colchón, por decirlo así, y tenemos nuestra tienda, gracias a las ventas que se dieron el año pasado. En pandemia, o sea, ¿de qué estamos hablando? Se supone que le doblamos la mano al destino una vez más. Entonces yo creo que cuando uno quiere, uno puede. Está en uno. Gracias a Dios yo tengo el apoyo igual de mi familia en los tiempos, en los espacios, porque de repente igual como Loreto le ocupo toda la casa con envases, con cajas, que el vidrio, qué sé yo. Entonces, como eso, y gracias a Dios se ha dado todo bien. Nos cambiaron etiqueta, estamos con una etiqueta preciosa, presentaciones bellas. Estamos llegando a todo el país vendiendo, y cuando digo todo el país, es todo el país, o sea, es como casi un sueño, de verdad. Y bueno, nada, eso yo creo que si alguien me pregunta, la receta es creer en uno, todo el rato es trabajar, y como dice Loreto, ser humilde, estar dispuesta a escuchar siempre a alguien que te va a ayudar. Esos consejos, esos tips, tomarlo, porque todo sirve, todo, hasta lo malo igual sirve, uno aprende de todo y echarle para adelante, y si no es hoy día es mañana, y si no va a ser mañana va a ser pasado, pero va a resultar igual. Pero se puede. Gracias, Susana. Donatilla, ¿qué le diría al público hoy? El querer es poder. Somos mujeres, y lo primero
todas las cosas se pueden hacer, confianza en nosotros mismos y en Dios. Suerte, chiquilla, en todos sus sueños, su proyecto y todo, si usted lo va a soñar y tiene fe en qué va a hacer, se va a realizar. Suerte para todos y chao a todas las niñas emprendedoras de las que están conectadas. Ay, qué linda. Aplausos para ustedes, chicas. Aplausos para ustedes. Bueno, toda la gente que hemos tenido en esta conexión, la verdad es que está muy entusiasmada, muy contenta. Yo les quiero dar las gracias por el testimonio, por ser referentes también para tantas y tantos que hoy día quieren emprender y que el Centro de Emprendimiento de Colbún sin duda que va a estar ahí con todos sus nuevos proyectos y programas apoyando a más gente y cumplir, ojalá 10 años más, porque hay tanta gente y hoy día que el Producto Nacional la lleva, se necesita más que nunca. Gracias, chicas, y ahora la invitación es para todos ustedes que están ahí presentes, porque vamos a seguir entonces con estas salas para que entren, que tienen que ver con cada una de sus comunas, donde ahí se van a poder entrenar con todos los profesionales también del SEC, que los van a ir guiando a ver si se les viene el ánimo, el impulso, ahí la corazonada de cómo emprender. Y les quiero decir, se han preparado estas 4 salas. La sala 1 es para Santa Bárbara y Quilaco, la sala 2 para la comuna de Antuco, la sala 3 para la comuna de Quilleco y la 4 para la comuna de Coronel. En cada sala van a estar los integrantes entonces de este equipo de profesionales del SEC. Por mi parte, darles las gracias, la verdad que a mí me encanta el emprendimiento, tengo un programa que se llama Emprende KS, que ya pronto va a salir. Sí, qué bueno, pero sí, buenísimo. Sí, estamos muy contentos y he conocido historias muy poderosas, tanto como las de ustedes, y me imagino que hay muchas más. Pero esta es una oportunidad que tiene que ver con nuestro país, con Chile, de que de verdad el Producto Nacional la lleva. Siempre estamos mirando para afuera, que las marcas que vienen de afuera. Perdón, acá hay una creatividad, un talento y un potencial en Chile que a lo mejor quienes nos están viendo no saben que lo tienen. Pero basta con que tengamos ese pequeño empuje para agarrar el carro y no parar nunca más. Pero para mejor. Sí, gracias a la chileno es bueno. Invitamos a que sigan nuestras redes sociales también, @mielentretenidas, @marina_alimentos y Donatila. Y buen sabor del campo. Y buen sabor del campo. Así que todos invitados ahí al quincho de la dona. Dale, gracias y que les vaya muy bien en esas salas, que pueda aparecer algo mágico. Gracias a Colbún por la invitación que me hicieron, por compartir este espacio tan poderoso. Nos vemos, hasta una próxima oportunidad. Katy, te abrazamos desde gracias. Katy, chao, chicas, super chao. Te vamos en 10 minutos. Dale. Sí, va para allá. Chao. Chao. Chao.